Egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Agrupación Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y al Registro de Economistas Auditores del Colegio Vasco de Economistas la invitación realizada para participar de moderador en una de las sesiones de este 17º Foro de Auditoría. En esta sesión inicial, que se va a desarrollar entre las 10:15 y más o menos las 11, un poquito antes de la mañana, nos centramos en las experiencias de talento joven en la auditoría y finanzas como una carrera de fondo para el éxito profesional y, aprovechando el marco de la Universidad de Deusto, donde celebramos este foro, se presenta como una oportunidad para conectar con el talento joven y potenciar la función de la auditoría de cuentas. Como ha dicho Manu antes, este año contamos con gente de la universidad, que aunque no es muy numeroso, pues bueno, hay que ir poco a poco dando entrada a la gente joven. Me acompañan a mi izquierda, en primer término, Íñigo Diarte, que representa a quienes desarrollan su profesión como auditores de cuentas, poniendo en valor la auditoría como elemento clave y garante de la transparencia de la información financiera del tejido empresarial. Íñigo es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto en la especialidad de Finanzas, máster en Auditoría de Cuentas por la misma universidad, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y experto contable. A nivel profesional, es socio de auditoría en EY, Ernst & Young, y miembro del equipo de trabajo de la firma en transformación digital. Y adicionalmente es profesor titular de esta universidad en las asignaturas de contabilidad y contabilidad financiera y de sociedades, y también profesor colaborador en el máster de auditoría de cuentas que imparte esta universidad. Y un poquito más a mi izquierda está Marcos Casado, que representa a quienes se forman en el área de auditoría y adquieren la experiencia necesaria y adecuada para dar respuesta a las necesidades de gestión y control financiero en las empresas. Marcos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, también por la Universidad de Deusto, con lo cual todo queda en casa. Comenzó su carrera profesional como auditor en la oficina de Bilbao de la firma ATES y, tras un periodo de 4 años y medio como auditor, pasó a ser responsable de la tesorería operativa de la multinacional Global Energy Service en el sector de las energías renovables, para posteriormente pasar a la multinacional con oficinas centrales en Llodio, que es Vidrala, grupo que se dedica a la fabricación y comercialización de vidrio hueco para alimentación y bebidas, siendo un referente a nivel mundial en este sector, siendo una empresa que cotiza en bolsa desde hace décadas, y en ella Marcos ejerce el rol de jefe de financiación y tesorería corporativa del grupo. Y una vez hechas las presentaciones, pues les voy a dar paso con la primera pregunta a ambos, que, si os parece, pues empieza respondiendo Íñigo, ¿no? La primera pregunta sería: ¿qué os llevó a elegir la auditoría como primera opción en vuestra carrera profesional? Gracias. A ver, sí, se me oye bien. Bueno, pues aquí da pie a hablar de igual una historia romántica, ¿no?, de cómo acabamos cada uno de nosotros en auditoría. En mi caso, pues la verdad es que no fue así. Yo estaba en el último año de carrera y no tenía muy claro qué hacer, y afortunadamente en esta casa hacían unas sesiones que eran las jornadas de empresas y venían diferentes empresas de diferentes sectores a presentar pues sus modelos de trabajo, sus servicios, y los alumnos pues íbamos allí porque además pues recogían los currículums. Y bueno, pues yo acudí a sesiones de consultoría, sesiones de auditoría y banca y demás. Y pues la verdad es que la persona que vino a presentar la firma en la que actualmente estoy, pues bajo mi punto de vista lo hizo muy bien, me pareció muy atractivo y pensé, pues me iría con esta persona a trabajar, la verdad. Y tuvimos una entrevista y no sé cómo le engañé, pero me cogió. Y entonces, pues desde entonces, pues he estado allí. O sea que siempre he tenido una vocación muy internacional y acabé cruzando la ría a la Torre Iberdrola. O sea que tal cual, ahí quedó frustrado. Sí, que no te has ido muy lejos, entonces. No, la verdad que no. Te has desplazado poco, ¿no? ¿Realmente has llegado a trabajar fuera de Bilbao, sí, dentro de la propia estructura? Sí, dentro de EY hace unos años. Uno de los temas que luego igual comentamos, que es las posibilidades de desarrollo, pues hice un proyecto relacionado con cumplimiento normativo en banca, y estuve trabajando 6 meses en Frankfurt, en la oficina de EY en Frankfurt, y la verdad es que fue una experiencia súper gratificante. Como no hice Erasmus en la universidad, pues lo hice pagado por la firma, o sea que fenomenal.
Pues nada, ahora si quieres, Marcos, tú también, pues la misma pregunta. Bueno, antes de nada, buenos días. Encantado de estar aquí compartiendo este momento con vosotros. Pues mi caso en este sentido es similar al de Íñigo. Yo también estudié aquí en la comercial y cuando llegó el final de ese periodo y tenía que decidir por dónde decantarme, no tenía una idea clara de qué quería hacer. Igualmente en esas charlas que nos daban, también asesorado por mi entorno, pues por familia, por amigos que tuviese un poco más mayores que ya estaban en el mundo laboral y demás, lo que oí de auditoría me gustó mucho. Era mantener muchas opciones abiertas, seguir aprendiendo, seguir evolucionando y con un punto muy positivo, y era que ganando dinero. Es decir, porque mucha gente se podía decantar por másters, por posgrados, por formación adicional para seguir esa vía, pero en la auditoría lo podías conseguir desde el momento inicial a un ritmo muy rápido y además, y esto me acuerdo de esas charlas de también pues, uno de los que vino a explicarnos cómo se trabaja en auditoría y qué había, y nos dijo esa frase, nos dijo, en auditoría puedes seguir evolucionando, puedes seguir mejorando y formándote y además vas a ganar dinero con ello, por lo tanto eso me convenció bastante. De acuerdo, gracias. El siguiente planteamiento sería, desde vuestro punto de vista, si el trabajo de auditoría se correspondía o se ha correspondido en el tiempo que lo habéis visto con lo que vosotros, la idea que teníais antes de empezar, ¿no? Cuando estabais en la universidad, ¿qué idea teníais y luego eso de alguna manera ha encajado o ha habido alguna distorsión? Como queráis. Sí, bueno, sigo yo, si no, Íñigo. Yo en mi caso concreto cumplió de largo esas expectativas que tenía, que inicialmente pues, eran seguir formándome, seguir ganando capacidades técnicas, siendo un mejor profesional, pero diría que incluso superó las expectativas, porque lo que finalmente me encontré, yo sí entré en auditoría inicialmente pensando en un periodo transitorio, en esa formación adicional que a posteriori me diese salida en una empresa privada, quizá en administraciones públicas. Ya vería cuando tuviese claro cómo quería enfocarme, hacia dónde ir, pero para mí inicialmente sí fue algo transitorio. Sin embargo, pues, bueno, la experiencia me gustó tanto que yo mientras estuve en auditoría pues me llegué a plantear seguir ahí, aunque no era mi idea inicial. Otra cosa es que bueno, pues el destino y las oportunidades que surgieron me llevaban por otro lado, me dio mucho pena cambiarme de sector, pero lo que me encontré, lo que me hizo crecer a nivel profesional y personal la auditoría, me gustó tanto y según según iba descubriendo más y cada año entrabas más en, pues en trabajos o responsabilidades de mayor valor añadido, me iba gustando más. Entonces, en mi caso, cumplió de largo con las expectativas que tuve ese periodo. Iba a hacer un apunte, o sea, que tú ya tenías claro de inicio que iba a ser un medio, ¿no? Que Cuando, en un primer momento entré, lo veías sí. como un medio de, Sí. de acceder al mercado laboral. Sí, eso ¿no? es. Era como ganar tiempo para tomar decisiones en mi vida sobre... Yo cuando salí de la universidad no me sentía preparado para tomar una decisión trascendental de hacia dónde quería enfocarme. Entonces, lo que quería era ganar tiempo a la vez que mejoraba como profesional para tomar esa decisión. Y lo que hizo el tiempo fue crearme más dudas, que era salir de auditoría o no salir. Efectivamente. Pues nada, Íñigo, tú también, si te importa. Pues en mi caso, honestamente, no tenía claro un periodo temporal, no tenía la casa tan amueblada como tú, Marcos. Yo entré con la idea de aprender un montón, con muchas ganas, pero no tenía la verdad que un horizonte, si iba a ser algo transitorio para formarme y saltar o continuar, la verdad. Y en lo que si el trabajo se correspondía con la expectativa, pues la realidad es que no. En mi caso, en la universidad, al final, a mí me gustaba la contabilidad y las asignaturas de contabilidad básicamente eran pues, planteamiento de transacciones y tú tenías que ser capaz de registrarlas en asientos contables y bueno, eso a mí me gustaba. Y cuando aparecí en la firma, pues allí asientos no hacía nadie. Allí tú ibas a compañías, analizabas riesgos, entendías negocios, te reunías con gente y te contaba procesos, identificabas aspectos de mejora, confirmabas saldos con terceros, pero allí asientos no hacías. Entonces, me gustó mucho, pero la realidad es que sí que me encontré un salto muy grande entre lo que yo esperaba que iba a ser el trabajo de un junior en una firma el día 1 con lo que luego realmente fue.
Sí, ahí la pregunta sería, tú hiciste también el máster de auditoría en la universidad. ¿Fue seguido o empezaste antes a trabajar? O quiero decir, ¿tú te decantaste en un primer momento, una vez terminada la carrera, por la auditoría y luego de ahí pasaste a la firma o fue...? No, pues de otra afortunadamente manera? vamos a dar una imagen malísima, Marcos, porque aquí solo hablamos de pasta. O sea, vamos a dar una imagen malísima. Pero la verdad es que yo entré en la firma y la firma me pagó el máster. Entonces, afortunadamente lo hice mientras trabajaba. Sí, sí, o sea, que compatibilizaste el máster ya con el trabajo desde el momento que saliste. O sea, con lo cual, de alguna manera, la auditoría a ti sí que te llamaba la atención y ya optaste por esa vía, ¿no? Y me ayudó a esa entrada en el sector y al entendimiento de cómo se hacían los trabajos, el hecho de tener ese apoyo durante el primer año, porque fue durante el primer año y medio, ese apoyo formativo de la universidad. Sí, ya te entiendo. Sí, el unir la práctica con las clases, ¿no?, hace que el rendimiento sea mayor, el entendimiento mayor. Sí, iba a complementar lo que decía Íñigo, porque creo que es un punto muy importante, porque tanto a nivel técnico en auditoría, por esa revisión de compañías y revisión de asientos que hacen las propias compañías, se valora mucho y aporta mucho al desarrollo profesional. La parte de conocimiento del negocio es una parte trascendental y creo que ayuda mucho a la madurez profesional de cada uno. Es decir, en auditoría, por suerte, desde muy temprano, o sea, desde un momento muy temprano, a los pocos años de estar ahí, ya empiezas a tener ciertas responsabilidades y conocimientos sobre un montón de compañías de diferentes sectores y con diferentes procesos y con diferentes gerencias que te aporta mucho a nivel personal y profesional en tu crecimiento del conocimiento de sectores financieros, porque la diversidad que hay y lo que te encuentras no es solo ir a una compañía a hacer asientos, es todo lo contrario, es revisar asientos, pero entender por qué se hacen, entender los negocios por qué funcionan y entender por qué se toman decisiones de determinado tipo. Y eso a nivel de capacidades personales aporta mucho. Yo totalmente de acuerdo contigo, Marcos, y de hecho uno de los aspectos que a mí más me siguen llamando la atención hoy en día es que el 90% de tu jornada laboral estás junto con gente que sabe más que tú. Entonces, eso es agotador porque siempre tienes que estar a la altura del que está al lado, lo cual es difícil cuando tiene más experiencia o sabe más, ¿no? Pero también es muy estimulante el hecho de estar siempre aprendiendo de alguien que ha estado pues, su año completo entendiendo su negocio, su empresa, conoce mucho más que tú porque se dedica a ello y tú en una visita corta tienes que estar a la altura para seguirle el ritmo. Entonces, es para mí uno de los principales atractivos de nuestro sector. Sí, que es una evolución continua, ¿no? Al final, lo que has comentado tú, que el tema de asientos, etcétera, la contabilidad, pero parte inicialmente del conocimiento del negocio, de la compañía, el cliente, etcétera, para poder verificarlo. De acuerdo, gracias. Otra pregunta sería un poco en relación con la flexibilidad y conciliación, tanto en el mundo de la auditoría como en el sector industrial, ya que los jóvenes de hoy en día pues, están cambiando, se demanda flexibilidad y conciliación. ¿Cómo se está adaptando primero el sector de la auditoría y luego el sector industrial un poco? ¿Cómo estáis haciendo en vuestra compañía? Ya me ha tocado la difícil, ¿verdad? Digo yo, sí, que también es interesante para la gente joven que se tenga que incorporar. Bueno, la realidad es que no vamos a engañar a nadie si decimos que el sector de la auditoría es un sector intenso. O sea, es un sector exigente y parte de ese atractivo que comentábamos antes y esa formación deriva de que es un sector donde se exige. Entonces, yo no conozco a nadie y precisamente esta casa, los que hemos estado aquí lo sabemos bien, no representa un sitio donde el conocimiento penetra en ti de manera automática, ¿no? Viene derivado de un esfuerzo y de una dedicación a aquello que estás aprendiendo. Y nuestro sector pues no es una excepción. La realidad es que se aprende mucho, pero sobre todo en ciertas partes del año, es un sector que es exigente, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero como profesión es que tenemos que ser transparentes en eso, porque tampoco es cuestión de engañar a nadie, ¿no? Y hay épocas del año en las que es un sector de una demanda de trabajo alta. Es cierto que no es algo sostenido a lo largo de todo el año ni constante, se concentra
pues depende de la tipología de firma y de cartera de clientes que haga cada persona, pues puede ser en una parte del año o en otra, pero sí que hay momentos en los que la demanda de dedicación es alta. Dicho esto, eso no es incompatible con una flexibilidad, con teletrabajo, con adaptación de cada uno a sus... quiero decir, yo no tengo la sensación de que necesite una presencialidad de 9 de la mañana a 8 de la noche constante en las épocas duras, no. Si yo tengo un hijo pequeño, pues si sales a por tu hijo y después te conectas otra vez, no hay ningún problema. Entonces, quiero decir, ¿la dedicación es alta en ciertos momentos? Sí. ¿Es incompatible con una flexibilización y una conciliación? Pues no necesariamente, por lo menos. Sí, te iba a decir que se busca un poco más, ya no es tanto la presencialidad, sino el tema del cumplimiento, ¿no?, de los cometidos, ¿no? Más de un trabajo de responsabilidad que de presencialidad. Ahí, desde luego, o sea, al final la base de nuestro trabajo es la calidad y el rigor técnico, y eso tiene que estar ahí, y eso es el fundamento. Entonces, para alcanzar ese rigor, evidentemente tiene que haber una dedicación detrás. No aparece solo, no aparece solo. Entonces, eso es con lo que no tenemos que engañarnos, ¿vale? Pero insisto, o sea, ese rigor puede alcanzarse de manera, digamos, organizada, compatibilizando con los temas personales y de hecho cada vez hay más y más proyectos, me consta que en todas las firmas, de tratar de desestacionalizar parte del trabajo y ejecutar pues más procesos de revisión en etapas interinas e intentar que la época, digamos, más dura pues sea más llevadera. Bueno, yo en este sentido... ¿Tienes la palabra? Digo que en este sentido pues estoy ya algo más alejado de la auditoría, por lo tanto tampoco conozco de cerca las dinámicas que hay ahora mismo respecto a la conciliación en la auditoría, pero sí creo que hay un aspecto generacional en los objetivos o prioridades pero no solo de la gente joven, también de la gente de mediana edad en la que me considero, porque yo mismo, en mi trayectoria en Vidrala, que son 10 años, creo que mis horarios o mi forma de organizarme y gestionarme mis horarios a día de hoy comparado con hace 10 años ha cambiado, y ha cambiado mejor, porque creo que todos buscamos lo mismo. Y la misma compañía, somos una gran corporación, tiene muchos programas de beneficios sociales de cara a los empleados, porque los empleados lo demandan. Lo demandan los empleados recién entrados en la compañía con 20 y pocos años, o los que tienen 50 o 55 y están un poco más en la fase final de su trayectoria. O sea, creo que hay una cuestión generacional respecto a las prioridades de la sociedad en la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Y luego, por la parte puramente de auditoría, y aquí voy a intentar corregir las cosas que Íñigo ha dicho en negativo sobre su propio... Y es que, efectivamente, yo también lo viví, y eso es inevitable que pase, que haya concentración o mucha intensidad de trabajo en determinados momentos del año por pura estacionalidad de necesidades de los clientes, pero también tiene una parte buena. Y es que yo recuerdo en mi época de auditor, donde en verano me podía coger 5 semanas de vacaciones sin ningún problema. Y ahora mismo, de los últimos 10 años que yo recuerde, creo que no he encadenado 3 semanas de vacaciones seguidas, porque para mí un mes de agosto, a nivel de reporting, a nivel de análisis, a nivel de tareas y responsabilidades, no cambia respecto a un mes de febrero. Entonces, las lecturas, pues dependiendo del año, efectivamente, pues igual un mes de febrero o marzo puede ser un mes más complicado en el sector de auditoría, pero seguramente un mes de julio y agosto sean mejores que en una empresa privada, también dependiendo de, lógicamente, estamos hablando de generalidades muy grandes, dependiendo de qué tipo de compañías, dependiendo de qué tipo de auditorías, dependiendo de la estacionalidad de esas auditorías. No sea lo mismo en una auditoría muy grande, con grandes corporaciones, muchas cotizadas, que tienen unas fechas muy concretas, que igual auditorías más pequeñas, que tienen más distribuido a lo largo del año sus trabajos o sus necesidades. Entonces, por esa parte, yo creo que el sector de la auditoría tiene una fama algo negativa, desde mi punto de vista, algo injustificada, porque no creo que a nivel global, analizando y balanceando todas las oportunidades que da a nivel de conciliación, sea peor que una empresa privada. Simplemente es diferente. Y aparte de lo que comentabas tú, Javier, la parte a día de hoy
de poder trabajar mucho en remoto, ya no estar todo el día en cliente. En su momento a mí me ocurría de que una semana estaba en un cliente, otra estaba en otro, y todas las semanas sean así. Ahora nosotros, por ejemplo, cuando tenemos la auditoría en Vidrala, cuando hace falta que los auditores estén en la oficina, vienen, están con nosotros y nos reunimos, pero mucho trabajo lo hacen remoto, ya sea desde sus oficinas, ya sea de sus casas si tienen teletrabajo, que eso no lo sé, y eso ayuda mucho. Hacemos muchas videoconferencias para poder tratar temas rápidos que solucionar, en vez de tener que perder más tiempo en... Entonces, y eso también en la parte de empresa privada o en la parte industrial ha venido para quedarse. ¿no? Sí, que es importante el cambio que ha habido, ¿no? También de tecnología, ¿no? para ayudar a esto. Yo en este punto, Marcos, estoy totalmente de acuerdo. Tenéis Pero sí que considero que es un tema que la gente dice mucho, no, es un tema generacional porque las generaciones están cambiando. Hombre, la realidad es que, no sé, aquí hay gente de todas las edades, pero en mi generación quedarnos en la oficina hasta tarde tampoco nos gustaba. O sea, eso no cambia con las generaciones. La gente prefiere el ocio que el negocio, ¿no? O sea, eso, no sé, yo no... En general, no creo que es una cosa que cambia, y yo creo que a efectos de sector tenemos el problema, es mucho más de comunicación y de cómo vendemos los trabajos que estamos haciendo para adaptarnos a ese nuevo, llamémosle, entorno o de más demanda de conciliación, que lo que realmente estamos haciendo, porque lo que tú decías, Marcos, o sea, ha cambiado mucho más de lo que la gente percibe. Entonces, yo considero que somos en ese aspecto malos vendedores. No, pero puede ocurrir también que yo creo que hay una diferencia, lo hemos comentado antes, entre una gran ciudad, un Madrid, un Barcelona, ¿no? y ciudades pues, más pequeñas, tipo Bilbao, San Sebastián, Vitoria, etcétera, ¿no? que yo creo que también el tipo de cliente es diferente, ¿no? Y también el tamaño de ciudad es diferente, con lo cual, porque sí que hay una cierta cultura que en ciudades como Madrid, etcétera, y hay también mucha presencialidad. O sea, mucha gente, sobre todo en las grandes compañías, en las Big Four y en estas empresas, que hay mucha presencialidad también, y sí que parece que hay jornadas mayores, igual quizá que las que pudiera haber en otras oficinas, o no es así. Pregunto, sin más. Yo no quiero hablar de mi firma en concreto porque no estoy aquí para eso, pero un pequeño ejemplo. El viernes pasado estuve en la oficina de Madrid, llegué a las 8:30 y encendí yo la luz. Porque allí no había llegado nadie, porque los viernes mucha gente teletrabaja. Estarían de jueves. Estarían de jueves alargado, no lo sé. Pero la realidad es que el viernes estaban teletrabajando. No es que los viernes en general la gente en Madrid teletrabaja. Entonces, yo no sé si somos capaces de vender eso. O sea, pero precisamente, o sea, me gusta que me lo digas porque es que es la realidad. No se comunica adecuadamente y la gente considera, no, es que hay una presencialidad súper extendida, la gente no puede hacer sus planes. Es que no, o sea, la gente rinde, evidentemente, porque es nuestro trabajo, pero no lo sabemos proyectar como se debe. De acuerdo. Seguimos con las preguntas. Yo te preguntaría, en primer lugar a ti, Íñigo, en relación con el tema de la digitalización y la inteligencia artificial, ¿cómo veis que puede de alguna manera impactar en el trabajo vuestro, a la que se habla tanto de eso? Y luego ya pasaremos también en el sector industrial y en la parte financiera, pero primero tú en la auditoría, porque tú estabas también, por lo que no dentro del grupo, ¿no? En un equipo de trabajo para la transformación digital, ¿no? Sí, pues ¿Cómo lo entendéis? La realidad es que impacta de arriba a abajo, o sea, nos impacta a todos los niveles de la pirámide y en todas las tareas, porque al final, primero, es un trabajo brutal de inversión para el diseño de las herramientas tanto no tienen por qué ser de IA, pero de gestión de datos y de IA y aplicación de las mismas a los procedimientos de auditoría, documentación adecuada para que cuando el regulador nos revise pues esté adecuadamente soportado. Entonces, un proceso grande de inversión en el diseño y la implementación de esas herramientas. Y luego, en el día a día de nuestros equipos, pues impacta absolutamente, porque lo que antes una persona recién entrada ejecutaba, que era pedir tacos de facturas y albaranes y chequear, pues ahora con un escáner, una herramienta, automáticamente lo concilia y lo casa. ¿Eso significa que sobran los ayudantes? No, pero sus tareas hay que modificarlas, y eso no es fácil. Y no es fácil para nosotros porque es mucho más cómodo seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora,
y ahora nos toca adaptar los planes de formación de nuestra gente, nos toca repensar las categorías de nuestras pirámides, nos toca repensar las funciones de cada una de esas personas y un poco más hacia atrás a nuestras universidades también les toca adaptar la formación técnica contable que tienen que transmitir a nuestros alumnos, porque al final también ellos van a demandar unas habilidades que no son las que hacían falta hace 20 o 30 años. Entonces, sí, en este punto tú también, como profesor de esta universidad, ves que de alguna manera se está haciendo también la universidad esa evolución para conectar, vamos a decir, la enseñanza con la práctica que va a haber luego profesional. pues aquí tengo que decir que sí, porque veo a una compañera del departamento, o sea que seguro, no se puede esto, pero no, la realidad es que sí, la realidad está habiendo adaptaciones, quizá es un proceso que está ongoing, pero que debemos seguir trabajando en ello porque el cambio es muy significativo. Entonces, tenemos que ser en eso igual pensar más de manera más disruptiva y adaptar aún más, pero sí considero que hay una tendencia hacia esa adaptación y que especialmente esta casa, que es la que conozco, está muy en contacto con las empresas para entender qué necesitan y adaptar los planes formativos dentro de la flexibilidad que da pues una educación reglada para que los profesionales que salgan de esta casa pues estén preparados para las demandas de las empresas. Sí, sí. De acuerdo, gracias. Pues adelante, si quieres, Marcos, también tú, en el tema de la empresa tuya, la parte financiera y todo eso, hemos charlado antes un poco cómo lo veis. Al final, bueno, estáis somos una compañía muy diferente, porque somos una compañía industrial, muy diferente a la compañía de servicios como en la que trabaja Íñigo, pero al final los objetivos son los mismos. Creo que estamos en un momento en el que la IA está en cualquier conversación profesional que pueda haber, o de desarrollo de eficiencia y productividad en cualquier compañía, da igual que sea de servicios o que sea industrial. Creo que un punto muy importante es tener muy clara la estrategia con la que implementarla. En nuestro caso, por ejemplo, pues no es lo mismo como implementar una IA en la parte de producción, como en la parte financiera administrativa, como en la parte logística. Creo que la estrategia es muy importante y, sobre todo, creo que es algo inevitable. Lógicamente, la IA es algo que hay que desarrollar en cada compañía, pero hacerlo de una forma inteligente y paso a paso, sin correr demasiado, porque seguramente la IA que tenemos disponible hoy, de aquí a 3 años puede que esté obsoleta, porque el crecimiento que está teniendo y la evolución que está teniendo es brutal y todos lo estamos viendo. Entonces, creo que hay que hacerlo de una forma sensata, hay que hacerlo de una forma estratégica para conseguir que esa inteligencia artificial llegue a las compañías para mejorar de forma exponencial la eficiencia, pero con un plan a largo plazo, de una manera ordenada, porque lo que decía Íñigo, yo, y lo veo, no es que las tareas del día a día se vayan a hacer solas, simplemente las más rutinarias y administrativas van a ahorrar un montón de tiempo y las personas, los profesionales van a poder dedicar mucho más tiempo a tareas de valor añadido, a tareas que aporten más a la compañía. Es simplemente una transformación, una evolución de las responsabilidades y puestos de trabajo de cada uno en cada una de sus áreas. No una sustitución como tal o como en algunos casos pues puede parecer o dar miedo. Sí, sería una evolución de los puestos de trabajo, como ha comentado también Íñigo, ¿no? Un repensar, ¿no? Un replantear, ¿no? cómo se va a integrar. Pues de acuerdo. Para continuar con las preguntas, sería un tema que sería si recomendaríais la auditoría a alguien que no quiera ser socio de una firma, pero sí de alguna manera proyectar su carrera en finanzas o consultoría, si lo veis también, aunque el caso de Marcos ha sido ese, pero bueno, sería qué opinión tenéis al respecto para la gente joven. A ver, pues empiezo yo, que soy el que ha sido esa trayectoria. Desde mi punto de vista, sí, sin ninguna duda. Yo lo recomendaría porque considero la auditoría una herramienta, una plataforma para seguir creciendo profesionalmente muy potente. Y con el paso del tiempo, pues cada uno va viendo su evolución, va viendo qué oportunidades le surgen, va viendo dónde y va conociendo mejor el tejido empresarial, va conociendo mejor diferentes sectores, va conociendo mejor diferentes funciones y roles dentro de las compañías y en base a eso podrá tomar decisiones a futuro de a qué quiere dedicarse. Yo, como os decía al principio, no tenía nada claro a qué quería dedicarme, ni si me gustaba más una empresa industrial, de servicios, si quería dedicarme más a partes de controlling, a partes más contables, a partes más de financiación.
pues sí, con el paso del tiempo lo he ido viendo claro. Creo que la auditoría, para eso, es una de las principales vías que puede haber para conseguirlo. Yo creo que a esa persona hay que preguntarle por qué no quiere ser socio de auditoría, ¿no? O sea, tú lo ves en tu firma, ¿no? Mucha gente entra de junior y luego realmente la carrera, quiero decir, vamos a decir, algunos o se van, se quedan por el camino un poco, pues bueno, tu visión dentro de una gran compañía, que también no puede haber opciones, ¿no? Yo estoy, lo que tú conoces. Sí, eso es un ciclo, digamos, razonablemente natural dentro de nuestro ecosistema, pero una persona que entra y directamente dice, no, yo quiero entrar en auditoría, pero no quiero ser socio. Bueno, pues por lo menos ponte en la situación de escepticismo, ¿no? Tú entra y a ver lo que sale de aquello, pero no entres predispuesto negativamente a que, oye, yo quiero llegar, pero solo hasta jefe de equipo, solo hasta gerente. Oye, no, pues oye, tú desarróllate y igual en algún momento te sale una oportunidad, cambian tus circunstancias, lo que sea, pero no te predispongas negativamente hacia la profesión, porque también yo creo que es uno de nuestras carencias, ¿no? Que la gente lo vea, oye, no, yo solo unos años. Oye, eso es, tú entra y a ver lo que sale. Pero desde luego que se lo recomendaría aún así, porque bueno, ya se ve que, y todos en nuestras firmas en parte lo sufrimos, que nuestros profesionales son grandísimos activos para compañías industriales, incluso dentro de nuestras firmas, otras líneas de servicio, pues valoran muchísimo los conocimientos que adquieren los equipos durante 3, 4, 5 años de auditoría. Entonces, para una persona que quiere profundizar en temas de análisis contable financiero de compañías, aprender de sectores y operativas de empresas, pues es una puerta de entrada magnífica, inmejorable, diría yo. Yo ahí, por el comentario que hacías, Íñigo, me ha hecho pensar según comentabas, y por ejemplo, en Vidrala, en las oficinas centrales que tenemos en Llodio, creo que en el área financiera, y no me equivocaré mucho, prácticamente el 50% de los profesionales que estamos en esas oficinas centrales en la área financiera de Vidrala tenemos experiencia en auditoría. Yo estoy de acuerdo con él en lo que decía, de que tener mente abierta, porque nunca pierdes nada en valorar futuros profesionales diferentes, y lo que decía al principio, a mí me ocurrió que entré pensando que iba a salir seguro, pero durante el camino y el trayecto me lo replanteé. Al final, una experiencia en auditoría forma de tal manera, de manera general, a nivel personal, profesional, de responsabilidad, desde momentos muy jóvenes, que es una experiencia, yo creo que en un currículum de cualquier profesional al buscar un trabajo, es una experiencia muy valorada. Y como ejemplo, la estadística que os digo, que prácticamente el 50% de los que somos en área financiera, en oficinas centrales de una multinacional como Vidrala, tenemos experiencia en auditoría. Sí, que sería una buena cantera, ¿no? para es, de cara al mercado, ¿no? Pero luego también yo igual un poco por incidir en la auditoría también ahora, en la parte de Íñigo, ¿no? Que él ha llegado a ser socio, el otro día comentamos un poco que también puede ser una evolución natural, ¿no? Como te ha llegado a ti, ¿no? En un momento dado las circunstancias, ¿no? te han llevado a ser socio, ¿no? Comentaste algo que tu jefe anterior, ¿no? Se iba, ¿no? Que puede haber un relevo, ¿no? Y que también hay esas opciones, ¿no? Que se sepan también, ¿no? Sí, es la realidad de nuestro sector. La edad media del socio de auditoría de firmas, independientemente del tamaño, no es de 40 años. Es una persona que está más cerca de la edad de jubilación que de estar comenzando su trayectoria profesional. Entonces, es que eso es una fuente de oportunidad. En mi caso lo ha sido, pero es que es una fuente de oportunidad, no es un caso específico. Es muy genérico porque la edad media es esa. Entonces, es una profesión que tiene un relevo generacional pendiente y todos aquellos que estamos dentro de este negocio, pues la verdad es que tenemos oportunidades y tenemos que estar ahí para aprovecharlas. Pero sí. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Iba unido un poco con eso, porque sí que según diversas publicaciones la edad media del auditor ejerciente en España se sitúa sobre los 60 años, ¿no? Con lo cual yo entiendo que el sector debe afrontar un relevo generacional. Entonces, la pregunta era que pudiera ser un buen momento, ¿no? Para atraer y retener talento joven, porque pudiera ser un buen momento por esas oportunidades, ¿no? No, desde luego, es que la situación es esa y en esos 60 años estamos algunos que tenemos alguno menos. O sea que algunos estamos más cerca y otros más lejos. O sea que, pero de todo. Eso es, hay de todo, pero que evidentemente pues es un sector que como promedio tiene pendiente el relevo
Y por esa parte, si eres un profesional que buscas desarrollo, que te apetece hacer la carrera, por eso digo que igual se ve como que llegar a socios tradicionalmente se ha visto como algo muy complejo o como algo que no era viable. Entonces, eso es lo que yo cuando hablo con gente que está fuera del sector, es lo que trato de transmitir. Oye, evidentemente el puesto del socio no está hecho para todo el mundo, eso está claro, pero dicho eso, no entres predispuesto negativamente, porque es que eso te estás poniendo un freno en tu desarrollo. Oye, tú desarróllate, mira las oportunidades que surgen a lo largo de la carrera, que son muchas, dentro y fuera de la compañía, y después pues llegarás, no llegarás, o harás como Marcos y su equipo, o como yo, pero bueno, o sea, es desde luego que oportunidades yo creo que en la gran mayoría de firmas hay. Que va a haber, ¿no? Que tenemos que asistir a una renovación, ¿no? De alguna manera, entiendes, ¿no? En las firmas de auditoría, Indudablemente. ¿no? Y una evolución. Y yo creo que ya por último, andamos más o menos cerca de la hora, sería un poco pues a los dos, ¿no? Ambos, si tuvierais que dar un consejo a un estudiante del último curso que duda entre auditoría y otras salidas, aunque lo hemos tratado un poco, lo hemos comentado, ya que contamos con gente en la universidad, ¿qué les diríais o no? Yo lo primero que les diría como recomendación es que si tienen dudas, la auditoría es un buen sitio para resolverlas. Porque es lo que hemos comentado durante toda la sesión. Sería el comodín del público, ¿no? Eso es. Si tienes dudas es que no tienes claro dónde quieres enfocarte, y si tomas una decisión errónea, pues en el futuro puedes arrepentirte. Sin embargo, en la auditoría vas a tener muchas puertas abiertas, formas en las que ir evolucionando y definiendo por dónde quieres ir. Y es una forma bueno, pues de transitoriamente, si no tienes claro si quieres hacer carrera o no, pero donde puedes formarte y estudiar un poco el mercado laboral por dónde tirar. Yo llevo años, como decía al principio, fuera de auditoría, hace 14 años que salí de auditoría, pero tengo un recuerdo maravilloso y fantástico de mis años en auditoría. Lo que decía, tanto por el lado del desarrollo profesional, incluso también por la parte de la experiencia personal. En auditoría te juntas con un entorno donde vas a los clientes en un equipo de trabajo donde el socio, que es la persona más mayor, raramente va, y vas a ver a un cliente con un equipo de 3 o 4 o 2 personas, dependiendo de cuál sea el cliente, donde la media son 27, 28 años, es un equipo muy joven donde a la vez de trabajar compartes una experiencia muy positiva, donde creas lazos de amistad y de trabajo en equipo con gente que está en tu misma situación. Es decir, que creo que es un lugar donde pasar unos años en tu etapa joven y todavía con dudas a nivel profesional, donde puedes, no tanto, igual la palabra divertirse es demasiado ambiciosa, pero sí pasar buenos momentos, hacer amistades, conocer muchas empresas, conocer muchos sectores y ir definiéndote. O sea, en resumen, es que si tienes dudas sobre hacia dónde enfocarte, la auditoría es un sitio maravilloso donde poder resolverlas y definir tu futuro, ¿no? Como inicio, ¿no? ¿Y Íñigo? Yo pues, muy de acuerdo con lo que dice Marcos. Personalmente yo recuerdo una frase cuando entré de un jefe de equipo con el que fui de los primeros clientes, y le dije, oye, pues yo esto no sé lo que es bien, yo me han cogido en el proceso y tal, pero yo no he hecho nunca o sea, acabo de entrar y pues me tendrás que explicar un poquito lo que hay que hacer, porque yo no sé mucho de esto, o sea, nada, básicamente. Y me dijo, pero ¿tú tienes ganas de subir las escaleras de 2 en 2? Y le dije, eso sí. Y me dice, pues entonces estás en el sitio correcto. Entonces, yo me quedo con eso. O sea, si tú tienes ganas, o sea, un estudiante último año, ¿qué te apetece hacer? ¿Te apetece ir a un sitio donde estás todos los días con gente que sabe más que tú? Vas a ver un montón de sectores, vas a aprender de dinámicas de trabajo, vas a trabajar con gente muy distinta que te va a ayudar a ser adaptable y a poder compatibilizarte mejor con los equipos. ¿Te apetece eso? Sí, me apetece. Pues la auditoría es un sitio excepcional. Otra cosa es que desde el primer momento digas, no, a mí no me apetece. A mí lo que me apetece es trabajar el mínimo posible no. Entonces, ¿te lo recomendaría? Hombre, pues honestamente no. Porque considero que también tenemos que ser honestos en que los perfiles de gente que nosotros necesitamos y que el sector necesita es gente que tiene ese hambre por crecer y desarrollarse. Entonces, si eso es lo que te apetece y te apetecen unos años entretenidos, movidos, en los que te vas a divertir, pero vas a aprender, vas a esforzarte. ¿Te apetece eso? Sí. Bienvenido. Sí, que es un tema de actitud, ¿no? Una actitud proactiva, ¿no?
Vale, pues oye, pues yo creo que ya cumplimos el tiempo y para finalizar, pues agradecer a Íñigo y a Marcos su intervención en el foro, al igual que a todos los presentes por vuestra asistencia. Pues muchas gracias a todos.